Hola, mi nombre es Valentina Chacón. Mi grupo está compuesto por Diego Garcés, Daniel Maldonado y Jonathan Pérez. Somos el subgrupo 2. Nuestro tema es la carga de baterías en vehículos eléctricos. ¿Qué es un vehículo eléctrico? Un vehículo eléctrico es un tipo de automóvil que se mueve utilizando uno o más motores eléctricos en lugar de un motor de combustión interna tradicional, que funciona con combustibles fósiles. Estos motores eléctricos son alimentados por baterías recargables que almacenan la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento. Existen varios tipos de vehículos eléctricos y hablaremos de dos específicamente, el vehículo eléctrico de batería y el vehículo eléctrico de rango extendido. El vehículo eléctrico de batería funciona únicamente con energía eléctrica, almacenada en baterías que debe recargarse conectando el vehículo a una red eléctrica. El vehículo eléctrico de rango extendido tiene un motor eléctrico que impulsa las ruedas, mientras que el motor de combustión interna sirve solo para generar electricidad y recargar la batería cuando sea necesario. Las partes de un vehículo eléctrico están compuestas por un motor AC o DC, una batería, un inversor y un reductor. Modos de carga. Los modos de carga están regidos bajo la norma IEC 6185111. Es una regulación internacional que establece los requisitos para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. El modo de carga 1 es un tipo de carga lenta de corriente alterna. Se conecta directamente desde la red eléctrica doméstica sin un equipo de control de cargas en específico. El modo 2 es un tipo de carga lenta alterna con un dispositivo de control de carga que asegura la conexión segura y protege contra sobrecargas y fallos. El modo de carga 3 es un tipo de carga en alterna que puede ser lenta o semirápida, utilizando un conector específico para vehículos eléctricos y estaciones de carga dedicadas. El modo 4 es un tipo de carga rápida en corriente continua, que permite cargar la batería del vehículo mucho más rápido que en corriente alterna, utilizando un cargador externo. Conceptos básicos. Como conceptos básicos tenemos capacidad, consumo, autonomía y tiempo de carga. La capacidad es la cantidad de energía que puede transferir una batería. Esta está dada por kilowatts hora. El consumo es la energía eléctrica que el motor utiliza para desplazar el automóvil. La autonomía es el tiempo que es capaz de circular con la batería totalmente cargada. Para calcular la autonomía, debemos multiplicar la capacidad por 100 y dividirla en el consumo. Por ejemplo, si tenemos una capacidad de 45 kilowatts hora por 100 kilómetros, la dividimos por su consumo, que sería 15 kilowatts. Tendríamos en este caso una autonomía de 300 kilómetros. El tiempo de carga se puede estimar a partir de la ecuación de capacidad sobre potencia. Entonces, si tenemos una capacidad de 30 kilowatts y la potencia de carga es de 4,4 kilowatts, el tiempo de carga sería de 7 horas. Esquemas de conexión según la ITC BT52, la cual hace parte de las normas que se emplean en España. El esquema A es el cable fijo y solidario al vehículo eléctrico. Este cable siempre permanece conectado al vehículo y en el extremo opuesto se conecta a la estación de carga mediante una clavija. El esquema B es el cable independiente, tanto del vehículo como de la estación de recarga. El cable debe conectarse manualmente tanto al vehículo como a la estación de recarga utilizando clavijas en ambos extremos. Y el esquema C es el cable fijo y solidario a la estación de recarga. El extremo del cable está permanentemente conectado a la estación de recarga y el otro extremo se enchufla al vehículo. Parámetros de una batería. Los parámetros de una batería más frecuentes y los más usuales en medir son el voltaje y la corriente. También tenemos otros parámetros como la tensión en vacío. La tensión en vacío hace referencia a la tensión que se mide en bornes de la batería cuando no está conectada a la carga, cuando está en circuito abierto. Tensión de circuito cerrado es la que medimos en burners cuando la batería está conectada a la carga. Capacidad de carga es la capacidad que tiene una batería para almacenar energía. Corriente máxima es la corriente que tiene una batería a la cual puede ser cargada o descargada. Capacidad nominal es la capacidad que puede entregar una batería desde plena carga hasta alcanzar su tensión de descarga. Esto con una razón de descarga constante y una temperatura ambiente, una temperatura controlada. Densidad de energía es la cantidad de energía que se puede almacenar por unidad de volumen. Densidad de potencia es la potencia que se puede entregar por densidad de volumen.
tiempo de recarga. Es el tiempo que toma la batería llegar al 99% de su capacidad. Esto puede ser normal o rápida, dependiendo de la corriente máxima. La vida útil de una batería se mide por los ciclos de carga y descarga. Capacidad eléctrica, la capacidad que se refiere al tiempo de carga y descarga de las baterías. Resistencia interna, la resistencia que opone la propia celda como material ante el flujo de la corriente. Esta resistencia es muy alta porque a veces se pueden modificar las celdas, se pueden conectar en serie o en paralelo para cambiar los valores del voltaje y la corriente. Capacidad real, la capacidad que puede entregar una batería desde su estado de plena carga y en condiciones de funcionamiento diferentes a los nominales, en comparación a la capacidad nominal. En este, los parámetros de la razón de descarga varía y la temperatura también varía. También se presentó un caso de estudio llamado Diagnóstico de fallas de voltaje en baterías de potencia basado en diagramas de caja e impureza de Gini para vehículos eléctricos. El propósito principal de este artículo era identificar tempranamente las fallas en las celdas de las baterías de los vehículos eléctricos. Esto se iba a realizar por medio de tres métodos. El primer método, que es el diagrama de cajas; el segundo, impurezas de Gini; y por último, la puntuación Z. El primer método, diagrama de cajas, principalmente es el que resume la distribución del conjunto de datos. Este tiene diferentes partes, en donde la caja representa un rango intercuartílico, el cual se encuentra entre el 25 y el 75%, los bigotes, los cuales se extienden hasta el rango total de los datos, y por último, los valores atípicos. En este caso se van a estar representados por estrellas rojas en el diagrama de cajas. El siguiente es las impurezas de Gini. Este principalmente mide la impureza de un conjunto en estadística, en donde una puntuación de Gini de 0 nos va a indicar que todos los datos pertenecen a la misma clase. Por otro lado, una puntuación de Gini de 1 nos va a presentar la máxima impureza de los datos. Por último, tenemos el método 3, que es la puntuación Z. Este nos va a indicar cuántas desviaciones estándar se aleja el valor de la media. Esto se va a conseguir restando la media del dato y dividiéndolo por la desviación estándar del conjunto de datos. Por último, tenemos un análisis de datos en donde las primeras dos imágenes nos demuestran dos diagramas de cajas de un vehículo normal y un vehículo defectuoso. En el vehículo normal podemos observar que no se encuentran ni siquiera las cajas o los extremos. Esto nos da a entender que son bastante simétricos y no tienen mucha dispersión. Por otro lado, en el vehículo defectuoso podemos observar que tiene bastantes valores atípicos, que son las estrellas rojas, bastante alejados de los extremos de los bigotes. Esto nos demuestra que en el vehículo defectuoso tiene bastantes valores fuera de lo normal o fuera de, el rango intercuartílico del conjunto de datos. Por último, tenemos dos diagramas de puntuación Z, en donde nos demuestran la puntuación de cada celda. En el vehículo normal, todas las celdas se encuentran por debajo de 3. Esto nos indica normalidad y simetría. Y en el vehículo defectuoso se demuestra que en las celdas 52 y 53 tienen una puntuación Z mayor a 8. Esto nos da a entender que esta puntuación está por encima de la media de las demás celdas. Mediciones eléctricas en baterías para vehículos eléctricos. Bueno, el objetivo es identificar y diagnosticar fallas a través de la medición precisa de parámetros claves en la batería utilizando equipos especializados. Los momentos claves para realizar estas mediciones sería en la producción o fabricación de esta misma. eh, También cuando el vehículo tiene algún mantenimiento o cuando hay alguna sospecha de fallas o se puede ver algún cortocircuito o alguna hinchazón de la batería o algún sobrecalentamiento, entre otros. Bueno, una prueba sería la verificación de la propagación térmica de la batería. Pues es muy común que haya dentro de la batería cortocircuitos. Entonces esta prueba pues lo que nos hace es verificar si hay alguna celda dañada. Entonces al estar dañada pues tiene cambios de temperatura muy altos y esto nos puede realizar una propagación y dañamos todas las celdas y por ende se daña la batería. Los equipos de medición utilizados es un registrador de datos inalámbrico y módulos inalámbricos de voltaje y temperatura. ¿Por qué inalámbricos? Porque se debe realizar pues alejado de donde la persona va a realizar la medición por si ocurre alguna falla con la batería pues no nos vaya a hacer algún daño.
La siguiente prueba sería la prueba de carga y descarga de la batería. Entonces, para esta, pues inicialmente se debe realizar se debe realizar la preparación y conexión pues, de los equipos de medida, luego la carga, luego un descanso, luego la descarga y luego ahí sí vamos a analizar estos datos. En el análisis de datos, pues se revisará que no haya alguna fluctuación de voltaje o de temperatura y pues con esto verificamos si la batería pues está yendo correctamente. Los equipos de medición utilizados es un registrador de datos y un módulo de voltaje y temperatura. Para la siguiente prueba es la prueba de voltaje de circuito abierto. La prueba de circuito abierto es cuando la batería no está conectada a ninguna carga. Las baterías exhiben características de autodescarga, lo que hace que sus valores de circuito abierto disminuyen gradualmente con el tiempo. Acá tenemos una gráfica que es el voltaje de circuito abierto respecto al tiempo, que para esta prueba pues, es necesario entre unas 100 y 400 horas. Eh, Tenemos acá en azul cuando nos muestra cómo debería comportarse esta batería en circuito abierto cuando está correctamente y en rojo pues cuando tiene algún defecto. Entonces pues lo que realizamos es con un multímetro registrar todos los datos de voltaje pues conectándonos al ánodo y al cátodo y luego revisar a qué gráfica se parece más o a cuál corresponde la medición de esta batería, si a la que está defectuosa, que es que se descarga mucho más rápido en el tiempo, o a la que está correctamente, pues que el tiempo de descarga es mucho mayor. Conclusiones. Las mediciones precisas de parámetros como la capacidad de la batería, el consumo y la resistencia interna son esenciales para asegurar el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos. Además, el análisis de la infraestructura de carga recalca la necesidad de cumplir con normativas internacionales para garantizar una recarga eficiente y segura. En el caso de estudio, se muestran que gracias a los métodos utilizados es posible identificar tempranamente fallas en las baterías en vehículos eléctricos y de manera más eficiente que utilizando el típico método de entropía de Shannon. La medición precisa de la eficiencia durante los ciclos de carga y descarga de una batería permite identificar fallas y minimizar las pérdidas de energía. Estas son las estaciones de carga que existen en Bucaramanga. Como nos podemos dar cuenta, solo son 4. En Bucaramanga no es muy común ver vehículos eléctricos. Nosotros hicimos la visita a Ciudad Móvil, que está ubicado en la carrera 33, número 35, con 37, en Bucaramanga. Allí, esta tienda se encarga de distribuir motos, patinetas y bicicletas eléctricas. También ofrece los servicios de mantenimientos y reparaciones a vehículos eléctricos, como motos y patinetas. En la visita pudimos hablar con uno de los encargados de mantenimiento. Él nos explicaba cómo han pasado, podría decirse de moda, las baterías de níquel por las baterías de iones de litio, porque son más eficientes, tienen más autonomía y son más pequeñas y son más compactas. Ahora, él nos explicaba también que estas celdas él las puede conectar en diferentes modos, las puede conectar en serie o en paralelo, dependiendo de lo que busca, para así controlar el voltaje y la corriente. También nos explicaba que estas baterías, la mayoría cuentan con cargadores integrados en las motos y solamente es necesario conectarlos a la red de distribución local para que carguen. No es necesario llevarlos a un sitio de una estación de carga. Por último, las referencias. Gracias.